A ver, hoy vamos a poner bajo la lupa un movimiento que está intentando redefinir por completo la autoridad dentro de la Iglesia. Se hacen llamar una nueva reforma, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esto de verdad es una reforma o es más bien una deformación peligrosa de la fe? Y todo este asunto arranca con una declaración, la verdad bastante atrevida de C. Peter Wagner, una figura muy importante en el mundo evangélico. Según él, desde el 2001 entramos en una nueva era, una segunda era apostólica, donde el oficio de apóstol, así como lo oyen, ha sido restaurado. Y ojo, que esto no es un detalle menor, ¿eh? Es una afirmación que busca cambiar las reglas del juego de la autoridad en la Iglesia. A este movimiento, Wagner le puso un nombre, la Nueva Reforma Apostólica, o NRA. No hay que tomarlo a la ligera, porque es un movimiento con muchísima influencia y, como vamos a ver, súper controversial. Y aquí está lo más inquietante. Funciona en miles de iglesias, muchas veces sin que la propia gente que asiste se dé cuenta de que están metidos en esto. Ok, entonces, antes de siquiera pensar en aceptar esta tal segunda era apostólica, hay que hacerse la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, el texto original, sobre lo que es un apóstol? Para encontrar la respuesta, tenemos que ir directo a las Escrituras. Y les adelanto que lo que encontramos ahí es bastante revelador. Bien, empecemos por lo básico. Definamos el término, porque antes de analizar el movimiento moderno, es vital, es crucial entender qué significaba esta palabra en su contexto original. Sin esa base bíblica, cualquier análisis que hagamos se cae a pedazos. Miren, en su forma más simple, la palabra griega apóstolos no tiene tanto misterio. Viene del verbo enviar. Así que un apóstol es, literalmente, alguien que es enviado. Pensemos en un mensajero, un emisario. Es una función, un rol. No siempre es un título de poder. Es que el Nuevo Testamento usa esta palabra de 4 formas diferentes, y es súper importante entender la diferencia. A veces es un simple mensajero, otras es un delegado enviado por una iglesia. Incluso se usa para un misionero, como el mismo Cristo, que fue enviado por el Padre. Y finalmente, y aquí está el punto clave, se usa como un título oficial, uno reservado para un grupo muy específico, los 12 apóstoles y Pablo, que tenían una autoridad única. Y con esto llegamos al núcleo de toda esta discusión, porque para poder usar el título oficial de apóstol de Cristo, la Biblia es súper clara. Pone unos requisitos muy específicos que no son negociables. Son como la prueba de fuego, por así decirlo. Los requisitos son 3, y créanme, no son para nada flexibles. Primero, haber visto a Jesús resucitado con tus propios ojos. Segundo, haber sido nombrado y comisionado directamente por Él, en persona. Y tercero, tener la capacidad de respaldar ese llamado con señales y milagros del mismo calibre que los apóstoles originales. Y aquí es donde todo se pone increíble, porque el mismísimo fundador del movimiento, C. Peter Wagner, admite que conoce estos 3 requisitos bíblicos, pero ¿qué hace? Decide así nomás no incluirlos porque, según él, no son no negociables. O sea, está admitiendo que cambia las reglas del juego a su conveniencia. Este punto, damas y caballeros, es la grieta fundamental en los cimientos de todo este movimiento. Ok, ya vimos que el movimiento arranca descartando las reglas bíblicas. Entonces, veamos qué clase de afirmaciones y qué estructura construyen sobre esa base tan inestable. Claro, con esa supuesta autoridad apostólica, Wagner se ponía a hacer decretos proféticos. Uno de los más famosos fue en 2001, cuando declaró que se acababa la enfermedad de las vacas locas. Pero ¿qué pasó en la vida real? Los datos son contundentes. La enfermedad siguió ahí por años. Esto no es un simple error, es una prueba fallida que pone en jaque la legitimidad de esa autoridad que tanto reclamaba. Pero ojo, que esto no es solo una cuestión de ideas. Es también una estructura bien organizada y con un precio de entrada. Para que un líder fuera reconocido como apóstol en la red de Wagner, tenía que unirse a su coalición internacional. El costo para alguien en Norteamérica por allá en 2012, pues una cuota inicial de $450 al año. Al parecer, la autoridad apostólica venía con una membresía de pago. Y no pensemos que esto es un grupito aislado. Para nada. Su influencia es enorme. Ministerios con alcance mundial como Bethel, Hillsong, la Casa Internacional de Oración IHOP o el Rey Jesús están muy ligados a las enseñanzas de la NRA. Con su música, sus libros, sus conferencias han hecho que estas ideas se vuelvan súper populares, llegando a millones de personas. Bueno, ¿y a dónde quieren llegar con todo esto? En el corazón de la NRA hay una idea muy específica, el dominionismo. La cosa es así.
Ellos creen que la Iglesia no solo debe influir en la cultura, sino que debe tomar el control de las estructuras de poder de la sociedad, como una condición para que Cristo pueda regresar. ¿Y cuál es el plan para lograr ese dominio? Bueno, tienen una estrategia muy clara: la conquista de los 7 montes. La idea es infiltrar y tomar el control de 7 áreas clave de la sociedad: el gobierno, los medios, la familia y así. El objetivo no es solo ser una voz más, es liderar y gobernar estas áreas bajo la dirección de sus apóstoles. Todo para establecer el reino de Dios en la tierra, básicamente a la fuerza. Ahora la pregunta clave: ¿qué pasa cuando alguien les muestra la Biblia y les dice, oigan, esto no cuadra? La respuesta es muy reveladora. Cualquier crítica bíblica es rechazada. A los que se oponen los tachan de tener un espíritu religioso o de estar en contra del nuevo mover de Dios. En la práctica, lo que esto significa es que la nueva revelación de sus apóstoles se pone por encima de la autoridad de la Biblia. Es una táctica perfecta para protegerse de cualquier corrección. Y todo esto nos regresa a la pregunta del principio. ¿Es la NRA una verdadera reforma en el sentido que la historia y la Biblia le dan a esa palabra? Miren este contraste porque es brutal. La reforma protestante original se basó en el principio de sola escritura, solo la Biblia como autoridad, y nació para rechazar una autoridad apostólica que se había autoproclamado. En cambio, esta nueva reforma se basa en nuevas revelaciones para restaurar una autoridad apostólica que se ha autoproclamado. O sea, son polos opuestos. Y que no nos sorprenda, ¿eh? La idea de que aparecerían falsos apóstoles no es nada nuevo. El propio apóstol Pablo nos lo advirtió en su segunda carta a los Corintios. Habló de hombres que se disfrazan de apóstoles de Cristo para engañar a la gente. Es una advertencia bíblica que hoy, con todo esto, resuena con una claridad que asusta. Para ir cerrando, vamos a usar una imagen que la misma Biblia nos da. La iglesia es como un edificio. Y todos sabemos que cualquier edificio, para no caerse, necesita un cimiento, un fundamento sólido. Y Efesios es clarísimo en esto. Dice que el fundamento de la iglesia, ya se puso, es uno solo, y se colocó una sola vez por los apóstoles y profetas originales del primer siglo, con Jesucristo como la piedra principal. Un fundamento, gente, se pone una sola vez. Sobre él se construye todo lo demás. Y aquí es donde cae la ficha. Si un movimiento, a propósito, ignora los requisitos de la Biblia para crear su propia versión de un apóstol, no está construyendo sobre el mismo cimiento, está poniendo otro. Y la pregunta que queda en el aire es inevitable. Si el fundamento es diferente, ¿puede el edificio ser el mismo? Ahí se los dejo para la reflexión.